Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a el que va a ser el último seminario sobre visión y táctica de Forex, en el que vamos a intentar pues hacer un breve repaso de lo que ha sido el 2015 en el mercado de divisas y también haremos pues un breve análisis de lo que puede ser el 2016 en el mercado de Forex. Bien, vamos a comenzar, pues como decíamos, haciendo un breve resumen de este 2015, pues que ha venido marcado sobre todo, pues como ya también comentábamos para el análisis tanto del mercado de acciones como los mercados en general, por la ampliación monetaria más grande de la historia que hizo el Banco Central Europeo, ¿no? Más grande de la historia en este caso estamos hablando en Europa, ¿no? Entonces, esta ampliación monetaria lo que provocó, como vamos a ver ahora ya directamente en el gráfico del euro dólar, es este movimiento que tenemos aquí. Este es el principio del año, ¿vale? Esto es un gráfico anual, diario, con velas diarias. Y como vemos aquí, pues efectivamente desde el anuncio del QE tuvimos una caída muy brusca de pues un 15%, ¿no? Nos estábamos moviendo ya en unos entornos antes de que terminase el año de 1,22, ya se anticipaba esa posible QE por parte del Banco Central Europeo y bueno, cuando ya se materializó, pues vimos esa caída de golpe hasta los mínimos que llegó a tocar en el 1,04 a mediados de marzo. Bueno, desde entonces hemos tenido pues un mercado muy lateral, la verdad que el Banco Central Europeo pues sí que pues hizo caer con fuerza al euro, pero luego como vimos pues hubo cierto rebote en la economía porque por un lado se esperaba que la Reserva Federal subiese tipos mucho antes de lo que finalmente pues hizo, que fue subirlos hace un par de semanas, el día 15 de diciembre. Y luego, pues también por otro lado, tuvimos varias turbulencias económicas que también afectaron a los mercados en general, como fueron, pues en este caso, pues la crisis china y también en lo que fue todo el tema de las materias primas, ¿no? Entonces, el eurodólar ahora mismo lo tenemos cotizando pues en entornos de 1,0924. Lleva pues ya desde prácticamente ese anuncio de la Reserva Federal pues oscilando entre el 1,10, 1,08. Prácticamente no se ha decantado por pues superar soportes o resistencias. Como tenemos aquí, pues parece que lleva enrangado en esos tramos entre el 1,10, 1,08, ya pues un par de semanitas y parece que pues ya no hay movimientos claros en el corto plazo, ¿no? Bien, creemos que sí que puede ser interesante aprovechar niveles cercanos al 1,10 para aprovechar una estrategia muy parecida a la que nos funcionó bastante bien durante este año. Repasando un poco el gráfico, hemos señalado estas flechitas rojas como los puntos estratégicos que hemos ido pues siempre avisando durante este año. Si echáis la vista atrás y miráis un poco los cursos que hemos ido haciendo de análisis de divisas semanales, recordar que hemos comentado siempre que cuando se da un nivel por encima de 1,14 en el eurodólar, suele ser normal ver al par perder ese nivel a la sesión siguiente o como mucho a las 2 sesiones después. Sucedió a principios de febrero, sucedió a finales de febrero, aquí volvimos a tener el mismo ejemplo el 15 de mayo, luego la divisa cayó con fuerza, aquí otro toque de 1,14 el 18 de junio, vuelve a perder el nivel. Este día, que coincide el 24 de agosto con el famoso lunes negro de las bolsas, como veis, supera el 1,14, se va de hecho incluso a niveles de 1,1714, o sea, fue un día pues en el que la divisa subió pues 3 figuras, o sea, fue un día, como recordaréis, muy volátil, con mucha volatilidad, fue el famoso lunes negro del año. Y desde ese pico en 1,17, como vemos, son pues incluso, bueno, iba a decir 2 sesiones, pero es que en la misma sesión siguiente llega a perder el 1,14 otra vez
y ya pues en sesiones posteriores, como vemos, lo vuelve a perder. También tuvimos el mismo caso el 17 de septiembre, volvió a tocar 1.14, lo volvió a perder, y el 14 de octubre fue la última oportunidad que tuvimos de aplicar esta estrategia, superó 1.14, sesión siguiente perdió ese nivel. Bien, pues estamos viendo que el eurodólar ahora mismo tiene una fragilidad latente. De todas maneras, creemos que puede ser interesante aplicar esta estrategia que vamos a comentar ahora, que sería, pues, esto que nos ha funcionado bien durante este año, pues, quizás trasladarlo a situaciones en las que veamos a la divisa por encima de 1.10. Cuando veamos la divisa por encima de 1.10, pues, como vemos aquí, este día ya tuvimos toque de 1.10 y automáticamente lo perdió. Día siguiente subió por encima de 1.10, lo perdió. 1.10 lo perdió, ¿vale? Toques de 1.10 los pierde, es decir, que parece que se está enrangando en esta especie de canal lateral, el eurodólar, que lo lleva a que cuando toca el 1.10 automáticamente cae, ¿vale? Siempre esta estrategia la intentaremos aplicar no en niveles de entradas de 1.10 exacto, sino a lo mejor buscar niveles un poco por encima, 1.1030, 1.1040, para buscar luego esas caídas, ¿vale? Esas correcciones. En cuanto a las perspectivas de 2016, aparte de esta estrategia que consideramos que puede ser interesante, puede ser factible, buscar cortos cuando toque 1.10, sí que consideramos que los objetivos a medio y largo plazo siguen siendo bajistas. Tenemos a la Reserva Federal por un lado, anunciando esa subida de tipos hace 2 semanas y también avisando de que va a ir subiendo tipos de interés, aunque con cierta lentitud. Esa señal quizás ya estaba muy recogida por el mercado, es decir, el mercado ya se anticipaba a esa subida de tipos que tuvo lugar el 15 de diciembre y pues esas perspectivas de subidas de tipo lentas quizás no le dan tanta fortaleza al dólar, pero sí consideramos que pueden darse las siguientes situaciones que pueden llevar al euro a niveles otra vez cercanos en algún momento al 1.05, 1.04 de mínimos, y por qué no intentar atacar niveles de paridad, de niveles ya previos a pues la creación del euro, ¿vale? En este caso estaríamos hablando pues para ver niveles de inferiores a la paridad ya habría que remontarse pues a pues situaciones ya de antes del euro, como decíamos, pues prácticamente estamos hablando de cuando el euro se calculaba con el marco y el franco, ¿vale? En esos niveles. Bien, pues lo que decimos es que el euro tiene ahora mismo pues una perspectiva bastante bajista porque, pues por un lado, el BCE todavía tiene bastantes herramientas con las cuales pues poder inyectar nuevas medidas expansivas, nuevos estímulos en su economía. Y sobre todo esto pues va a depender mucho en gran parte de lo que suceda con la inflación. La inflación la seguimos teniendo muy baja por todo el tema del petróleo, así que pues como decimos, ese as que se guardó en la manga Draghi el pasado 3 de diciembre, que provocó esta fuerte subida, este fuerte rebote en el eurodólar, creemos que todavía está por llegar y hay posibilidades de que definitivamente se apliquen nuevos estímulos en la economía europea porque la inflación va a seguir baja. Entonces eso sí que consideramos que puede llevar al eurodólar a continuar con la senda bajista y en el medio y largo plazo, ¿por qué no verlo en 1.05, 1.04 en esos niveles mínimos de este año? Y ya para más adelante quizás incluso atacar niveles de paridad pues para finales del primer semestre del año o para el segundo semestre del año. Bien, pues esto sería un poco la perspectiva en cuanto al eurodólar. Bien, vamos también a repasar el resto de divisas en general, ¿vale? Vamos a sacar para esto el top variación, una vez que ya hemos visto el principal par, el par más negociado, el eurodólar. Pues aquí si echamos un poco la vista atrás, vamos a ver un resumen de lo que ha sido el año. Vamos a ver las divisas que mejor se han comportado y aquellas que se han comportado peor en este año 2015. Bien, en este año 2015 lo que mejor se ha comportado, bueno, dejando a un lado
Las primeras que tenemos aquí, que son todas relacionadas con el Bitcoin, pero bueno, el Bitcoin realmente ya sabéis que es una divisa extremadamente volátil y que no atiende quizás todavía a patrones ni fundamentales ni técnicos. Bueno, como veis aquí el Bitcoin sí que es verdad que ha tenido revalorizaciones de entre un 40 a un 50% en sus principales cruces. Pero bueno, dejando un poco a un lado el Bitcoin, que como decimos es una divisa quizás demasiado especulativa, tenemos que este año se ha comportado de manera muy fuerte el dólar contra prácticamente todos los pares, pues como tenemos aquí contra la lira turca, contra el rand sudafricano, lo tenemos contra el rublo, dólar canadiense, dólar coreano. Bien, en definitiva, que el dólar se ha comportado de una manera fuerte durante el año y sí que consideramos que va a continuar teniendo esa fortaleza, por lo que comentamos de que la Reserva Federal va a continuar con esa subida de tipos que ya inició este pasado mes de diciembre y que fue la primera que realiza en 10 años. Bien, otras divisas que se han comportado bastante bien, en este caso, pues bueno, sí que es verdad que la libra, por ejemplo, contra el dólar canadiense o contra la lira turca también ha tenido un buen comportamiento. Sí que es verdad que la libra, a principios de año, en 2015, pues veníamos anunciando que podía ser este año, el 2015, el año en que subiese tipos por primera vez también en muchos años, pero definitivamente el Banco Central inglés pues todavía no tiene en el corto plazo, en el muy corto plazo, pues expectativas de subida de tipos, porque de hecho en la última reunión, en la reunión de este mes, de los miembros del comité ejecutivo del Banco de Inglaterra, solamente uno de los 9 integrantes que pues votaron subir tipos o no, solamente uno votó a favor de esa subida de tipos, así que sí que es verdad que la economía inglesa, en cuanto a datos macroeconómicos, está arrojando datos muy buenos, también tiene unos niveles de desempleo muy bajos. Consideramos que la subida de tipos tiene que llegar, pero bueno, pues las indicaciones, lo que nos hace pensar ahora mismo viendo las declaraciones del Banco de Inglaterra, es que muy probablemente no sea el primer trimestre del año, sino que quizás lo veamos en el segundo trimestre o tercer trimestre de 2016. Pero este año, 2016, ya sí que es probable que veamos también el banco inglés seguir a la Reserva Federal e iniciar una subida de tipos. Así que no sería de extrañar ver a la libra comportándose con relativamente buena tónica durante el 2016. ¿Vale? Durante el 2016 el banco inglés, como decimos, pues es muy probable que ya inicie subidas de tipos, así que no sería de extrañar ver buen comportamiento de la libra con los principales pares. Bien, luego, en general también tenemos que destacar en las bajadas, vale, vamos a pasar ya a las bajadas, porque bueno, principalmente este año buen comportamiento tenemos en dólar y libra. Vamos a ir a las bajadas. Si vamos a las bajadas, pues vamos a ver que tenemos pues el dólar canadiense, dólar neozelandés, dólar australiano, bueno, en definitiva, aquellas divisas muy relacionadas con el mercado de materias primas, como son sobre todo las australoasiáticas y el dólar canadiense, se han comportado de una manera muy negativa durante este año. Así pues, por ejemplo, tenemos el dólar canadiense perdiendo contra el franco suizo o contra el yen, pues en torno a un 15%, dólar australiano perdiendo un 10% con los principales pares. El euro también, bueno, el euro también aparece aquí, también ha perdido cierta fortaleza, ha perdido un 10% contra el dólar, 10% contra el yen. Bien, así que por un lado tenemos ese mal comportamiento del euro que ya habíamos comentado antes, que esa debilidad es latente y encima tenemos medidas expansivas en el euro y sobre todo mal comportamiento este año, como decimos, de divisas relacionadas con las materias primas. Aquí tenemos pues para 2016 perspectivas pues bastante
por así decirlo, inciertas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a depender mucho de lo que haga el petróleo. Y lo que haga el petróleo ahora mismo, pues lo estamos viendo en la evolución, lo estamos viendo en el propio gráfico del Brent. Y es que el futuro del petróleo es muy incierto. Estamos viendo que lleva aguantando en zonas de mínimos durante bastante tiempo y no parece que haya un rebote claro, ¿no? Entonces, realmente es complicado saber intentar intuir el futuro a corto plazo o medio plazo de las divisas austroasiáticas o del dólar canadiense, porque el mercado de materias primas ahora mismo se está comportando de una manera muy errática. Es complicado analizar el futuro a corto plazo del Brent. De hecho, por ejemplo, tenemos, como ya también comentamos hace unas semanas, todo el tema de las dudas de la OPEP de si finalmente llegar a un acuerdo en la producción de petróleo o no. Todo eso también produjo cierta inestabilidad, ya que pues en este caso no se ha llegado todavía a un acuerdo de controlar la producción de petróleo y por tanto estabilizar los precios. Así que estamos viendo pues que esa inestabilidad durante 2016 va a seguir afectando a las divisas austroasiáticas y al dólar canadiense. Si en algún momento durante 2016 vemos, en este caso, algún repunte, algún rebote fuerte y consolidado de las materias primas, si vemos pues volver a niveles estables al petróleo, niveles de $50 y con perspectivas buenas, quizás sería interesante pues ver el comportamiento de estas divisas, porque probablemente veamos subidas fuertes durante el 2016 si definitivamente el petróleo se estabiliza, las materias primas en general se estabilizan para darnos lugar a nuevas subidas. Si por ejemplo sacamos divisas, vamos a hacer rápidamente un análisis de algún gráfico de estos mercados. Como vemos aquí, el dólar neozelandés contra el dólar americano, que ha sido una de nuestras principales estrategias durante el año bajistas, tenemos que sí que es verdad que se está produciendo un ligero rebote en el corto plazo, pero ojo, vamos a llegar a un nivel bastante crítico, que sería este nivel de 0,69, que es ahí donde encontramos los niveles máximos con los que está chocando en anteriores sesiones. Vamos a ver si consigue superar ese nivel de 0,69. Sería un nivel bastante crítico, como decimos, que ahí pues nos podría dar pues si cabe aún pues más posibilidades de ver subidas en corto plazo, y si no, pues ahí quizás podamos ver otra corrección, otra vuelta hacia niveles mínimos, ¿vale? Así que el dólar neozelandés, como decimos, es una divisa que se ha comportado muy mal durante 2015 y que pues presenta cierta incertidumbre por todo el tema de las materias primas, lo mismo que el dólar australiano y que dólar canadiense. Si tenemos que hacer una perspectiva sería complicado, simplemente pues viendo un poco de análisis técnico. En corto plazo sí tenemos buena perspectiva, sí que quizás toquemos ese 0,69, estamos yendo hacia él, y una estrategia a aplicar en corto plazo puede ser pues abrir posiciones buscando ese 0,69, pero a partir de ahí esa resistencia va a ser clave porque a partir de ahí sí que ese va a ser una barrera importante a superar, y que puede que nos supere de una vez y que nos volvamos a caer si no encontramos ese soporte para continuar con las subidas en las materias primas. Bien, y bueno, analizando otra de las divisas del año, otra de las divisas importantes, como siempre, el yen. El yen es una de las divisas con las que también teníamos relativamente un poco de intuición de que podía comportarse pues de manera bajista durante 2015. De hecho, pues también esperábamos que en esta última reunión que se produjo durante el mes de diciembre, el 18 de diciembre, por parte del Banco de Japón, se anunciara una ampliación del QE, algo parecido también a lo que pasó con el Banco Central Europeo, es decir, que se esperaba esa ampliación por parte del Banco de Japón del QE. Finalmente esa ampliación no fue tal, se tomaron nuevas medidas, sí, pero no fueron las que esperaba el mercado, y tenemos ahora mismo al yen pues con un comportamiento bastante parecido
a lo que ha hecho el euro, es decir, que ha rebotado en el corto plazo con relativa fuerza, ¿no? Entonces, si sacamos, por ejemplo, a lo mejor, bueno, aquí no sale, pero vamos a sacar el dólar contra el dólar contra el yen. Vamos a ver el comportamiento que ha tenido. Bien, pues vamos a sacar un segundo velas. Candlestick. Vale, entonces, como decimos, pues efectivamente el movimiento ha sido muy parecido al del euro. Es decir, tenemos aquí el dólar yen. En el corto plazo, pues, ¿qué ha pasado? Pues que el yen se ha apreciado. Tenemos aquí esa caída del dólar contra el yen. Es debido sobre todo a esa apreciación en el yen, porque esas expectativas de ampliación del QE no convencieron al mercado y ahora mismo pues se ha producido ese pequeño rebote. Pero seguimos considerando que el Banco de Japón en 2016 en algún momento puede hacer lo que también puede hacer el BCE, que es ampliar más ese QE, ese Quantitative Easing, porque todavía tiene balas en la recámara para poder hacerlo. Y si se produce esa situación, teniendo en cuenta encima que tenemos al dólar con ya esa política de subida de tipos en los próximos meses, pues podamos ver, en este caso, otra vez repuntes con el dólar fuerte y un yen más, en este caso, débil. Podríamos ver en ese caso, entonces, vuelta a niveles de 123,50, que sería la primera resistencia que encontramos, que fueron los niveles que tocó previos a los datos del Banco de Japón, para luego volver pues a buscar niveles ya superiores en el medio y largo plazo. Bien, pues este ha sido el resumen que teníamos de 2015. Recapitulando un poco todo, comentamos que tenemos por un lado dólar fuerte en 2015 y para 2016 también. Muy probablemente la libra la veamos con niveles bastante importantes este año. El Banco Central, el Banco de Inglaterra, si finalmente anuncia subida de tipos durante 2016, que es, como decimos ahora mismo, muy probable que se produzca esta situación en el segundo trimestre o tercer trimestre del año, pues también es muy probable que veamos fuerza en todos los pares relacionados con la libra, es decir, que veamos apreciarse a la libra con respecto a todos los pares. Y luego, pues por el lado de mercados o divisas más bien débiles, pues tendríamos evidentemente al euro. Hemos insistido mucho en esa debilidad de medio o largo plazo. También recordamos esa estrategia que comentamos al principio de la charla. Vamos a volver a poner un segundito el euro dólar. Recordamos que posiciones cortas en el euro dólar siempre que veamos niveles por encima de 1.10, quizás sea la nueva estrategia a aplicar en el año, al igual que nos funcionó durante 2015 la de posiciones cortas en 1.14. Y luego divisas que pues quizás no tengamos tan claro el camino que puedan tomar en 2016 serían el yen, como hemos dicho, porque bueno, hay cierta incertidumbre, pero sí que es verdad que se espera que se comporte con cierta debilidad debido a que pues el Banco de Japón debería, pues, o por lo menos no debería, pero quizás tiene esas herramientas para poder ampliar ese QE, ese Quantitative Easing. Así que, como decimos, debilidad posiblemente en el yen, pero con más incertidumbre que con el euro. Y luego ya, por último, en el último apunte que queremos recordar de lo que hemos visto en la charla de hoy, serían las divisas relacionadas con materias primas, las divisas austroasiáticas como el dólar australiano y el dólar neozelandés, y también el dólar canadiense, porque, bueno, como decimos, son divisas que van a depender mucho de la evolución de las materias primas, y estamos viendo que las materias primas ahora mismo están comportándose de una manera muy volátil. Es muy complicado anticipar qué movimientos vamos a tener durante 2016. Sí que es verdad que tenemos pues materias primas como el petróleo en niveles muy bajos, en algún momento tendrá que rebotar, pero claro, por otro lado sí, pensamos que puede haber un rebote en el petróleo, pero tenemos a la OPEP ahí de fondo, dando pues en este caso pocas pistas al mercado de si finalmente van a llegar a un acuerdo en los precios o bueno, más bien en la producción para equilibrar los precios del petróleo. Así que, como decimos, divisas austroasiáticas y dólar canadiense, quizás ahí
Consideramos que van a depender mucho de materias primas. Si en algún momento vemos cierta estabilidad en el mercado de materias primas, pues ahí sí que habría que apostar por posiciones compradoras en esas divisas respecto al resto de pares. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy, bueno, y por este año. Esperemos que 2016 continúe dándonos oportunidades en el mercado. Continuaremos ya en la segunda semana del año con los cursos de visión y táctica. Espero que pues este año haya sido fructífero y que 2016 sea aún más si cabe. Y bueno, sobre todo a los aquí presentes y a los que nos veáis en vídeo, pues desearos una buena entrada de año y que paséis unas felices fiestas. Un saludo a todos y nos vemos ya el próximo año. Adiós, un saludo.